misterios que rodean a la Virgen María es una pregunta simple pero directa. ¿Tuvo más hijos? La Biblia parece dar una respuesta clara. Menciona específicamente a los hermanos de Jesús, y no lo hace una vez, sino varias. Por ejemplo, leemos que cuando Jesús estaba en su pueblo, Nazaret, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La Biblia nos da hasta sus nombres. La gente del pueblo los conocía, eran su familia. En el Evangelio de Juan leemos que ni aun sus hermanos creían en él. Esto nos muestra que no eran personajes inventados, sino personas reales que tenían sus propias dudas en Jesús. Entonces, si la Biblia dice esto, ¿por qué la Iglesia ha enseñado durante siglos que María fue siempre virgen? ¿Es que la Biblia se contradice a sí misma? Aquí es donde descubrimos un secreto muy importante, que está oculto en el idioma que se hablaba en aquella época. La clave para entender todo está en una sola palabra, hermano. En los idiomas que hablaban Jesús y su gente, el arameo y el hebreo, no existía una palabra especial para decir primo o sobrino. Así que se usaba la misma palabra, ajata, para hablar de cualquier familiar cercano. Un hermano, un primo, un tío o un sobrino. Un buen ejemplo lo encontramos en la primera parte de la Biblia. Abraham llama hermano a Lot, pero si leemos bien la historia, descubrimos que Lot era en realidad su sobrino. De repente, todo encaja. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no significa obligatoriamente que fueran otros hijos de María, podrían ser sus primos u otros parientes cercanos. Pero hay una prueba aún más poderosa, una escena conmovedora que tiene lugar en el momento más triste y difícil de la vida de Jesús. Jesús está en la cruz, a punto de morir. Desde allí mira a su madre, María, y a su discípulo más querido, Juan. Entonces mira a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después Jesús mira a Juan y le dice, ahí tienes a tu madre. Pensemos en esto un momento. En esa época, la ley y la costumbre decían que si una mujer se quedaba viuda, sus propios hijos tenían la obligación de cuidarla. Si María tenía otros hijos, ¿por qué Jesús se la encargaría a Juan, que no era de la familia? Este gesto de Jesús solo se entiende si María estaba sola, si no tenía otros hijos que pudieran protegerla y cuidarla. Entonces, si no eran sus hijos, ¿quiénes eran exactamente Jacobo, José, Simón y Judas? La historia nos da dos posibles respuestas. La primera, que defendió un sabio muy importante de la Iglesia antigua, llamado San Jerónimo, dice que eran primos de Jesús. Él creía que eran los hijos de la otra María, que también estaba al pie de la cruz, la esposa de Cleofás. Y la segunda respuesta viene una vez más, del protoevangelio de Santiago. Como hemos visto anteriormente, en este antiguo escrito leemos que José, el esposo de María, era un hombre mayor que ya se había quedado viudo antes de casarse con ella y que tenía hijos de su primer matrimonio. Y según esta idea, los hermanos de Jesús serían, en realidad, sus hermanastros. Pero en realidad, no importa cuál de las dos ideas sea la correcta, lo importante es que la Biblia nunca dice claramente, María tuvo más hijos. Al contrario, los primeros cristianos creían con mucha fuerza que María se mantuvo virgen toda su vida, como una señal de que se había entregado por completo a Dios. Por eso, este misterio se aclara cuando entendemos la misión tan especial que tenía María, dedicar su vida entera a ser la madre del Hijo de Dios, y solamente de Él. 7. María guardaba todos los secretos. En la Biblia, María no es una mujer de muchas palabras. Su historia nos enseña cómo siempre guardaba los secretos de Dios en el silencio de su corazón. En el nacimiento de Jesús en Belén, cuando los pastores llegaron contando las maravillas que habían visto, todos se asombraban y lo comentaban, pero María no, ella era diferente. La Biblia dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no solo escuchaba con atención, pensaba mucho en lo que pasaba tratando de entenderlo poco a poco.
y en lugar de contárselo a todo el mundo, guardaba ese gran misterio como un tesoro. Cuando Simeón le reveló la terrible profecía dirigida solo a ella, que una espada atravesaría su alma, María no preguntó, solo guardó esa advertencia en lo más profundo de su ser, un secreto doloroso que la acompañaría siempre. Pasaron los años y cuando Jesús tenía 12 años, se perdió en Jerusalén. Desesperada, María lo encontró días después en el templo, rodeado de maestros, y el Evangelio repite la misma clave. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella comenzaba a entender que la vida de su hijo no era un plan normal, como el de cualquier persona, sino un plan de Dios, un misterio mucho más grande. Este conocimiento que guardaba en silencio se convirtió en un acto de fe. En la fiesta de bodas en Caná, María se dio cuenta de que faltaba vino y se acercó a Jesús para pedirle ayuda. Y aunque Jesús todavía no había empezado su ministerio, María les dijo a los sirvientes, «Haced lo que Él os diga». Ella ya sabía quién era su hijo, conocía el poder que tenía guardado y confiaba en lo que los demás todavía no habían visto. Y gracias a la fe silenciosa de su madre, Jesús hizo su primer milagro. Piénsalo de esta manera. Mientras los apóstoles se esforzaban por entender lo que Jesús enseñaba con sus parábolas y sus profecías, María ya tenía todas las piezas del rompecabezas. Ella recordaba las palabras del ángel, la advertencia de Simeón y todo lo que había visto desde que Jesús era un niño. Su silencio era como un cofre del tesoro, lleno de verdades que los demás todavía no entendían. Finalmente, llegó el día más oscuro de todos, cuando Jesús fue condenado y cargó la cruz. María estaba allí. La tradición cristiana narra que lo acompañó en el camino al Gólgota, siguiendo cada paso, viendo cómo su hijo caía bajo el peso del madero, sangrando y desfigurado. En ese momento, la vieja profecía de Simeón se hizo realidad de una forma terrible. La espada que atravesaba su alma no era de hierro, sino el dolor inmenso de ver a su hijo morir para cumplir su misión. Pero María no solo fue testigo de su muerte, también fue la última que lo vio con vida, la que escuchó sus palabras desde la cruz. Al pie de la cruz, cuando casi todos habían huido, María se quedó junto a Juan. Y allí, en ese momento, Jesús le confió un último secreto. La entregó como madre a toda la humanidad en la persona de Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Ella lo entendió todo. No necesitaba que nadie le explicara nada. Sabía que el gran plan de Dios se estaba cumpliendo, aunque costara la vida de su propio hijo. La tradición sostiene que María acompañó también el cuerpo de Jesús al sepulcro, convirtiéndose en la última mirada de amor que se posó sobre él antes de que lo encerraran en la tumba. Pero no todo terminó allí. Llegó la resurrección y los evangelios narran las apariciones de Jesús a sus discípulos, a María Magdalena, pero guardan silencio de si Jesús apareció a su madre. ¿Acaso Jesús, resucitado, no consoló a la mujer que más sufrió por él? La respuesta no está escrita, pero sí grabada en la fe de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia y la tradición cristiana han sostenido que Jesús sí se apareció primero a su madre, aunque no esté escrito en los evangelios. Sería impensable que Jesús resucitado no consolara a su madre, pero quizás porque María, una vez más, guardó este encuentro con su hijo resucitado en el silencio de su corazón. Por esta razón, muchos cristianos la llaman la guardiana de los misterios, porque nadie como ella supo custodiar los secretos más profundos de Dios. Pero muchos no saben que existe un versículo más, después de la muerte de Jesús, donde se cita por última vez el nombre de María. 8.